Molt bé, bona vesprada a totes i a tots, els que estan presents i els que estan també connectats online. En primer lloc, el meu agraïment als organitzadors d'aquest seminari, no? per el temps que porten ahir resistint fent-lo. Jo crec que és un seminari molt interessant perquè és un seminari molt obert, agafa temes de tots tipus i en els que tots aprenem, i també perquè és intergeneracional. Jo crec que és una de les qüestions interessants d'aquest tipus de seminari per connectar als investigadors. Gràcies a Jesús, a Gabriel, a Andrés per la invitació, és un plaer estar així. Bé, el tema de reflexió d'avui és al voltant de la crisi climàtica y del desplazamiento humano, de todo tipo de desplazamiento. Voy a hacer la conferencia en castellano también por la gente que esté conectada, que quizás se entienda más. Y a efectos expositivos me gustaría dividir la exposición en 4 partes. Una primera parte que tiene que ver sobre, digamos, la complejidad del tema, porque es verdad que a veces se presenta como un tema que es sencillo, pero en realidad es un tema extremadamente complejo. Una segunda parte sobre la cuestión fundamental conceptual de cómo definir refugiado, desplazado climático, ambiental, etcétera. Una tercera parte que tiene que ver con el enfoque que quisiera darle a la intervención, que es un enfoque de derechos humanos y, por tanto, la aportación que se hace en ese sentido desde Naciones Unidas. Y una cuarta parte que es la aportación del derecho y, en concreto, la propuesta que yo realizaría desde el derecho para afrontar esta realidad. Pues bien, desde esta perspectiva de 4 partes, en primer lugar, para afrontar el tema del cambio climático con la movilidad humana, no con las migraciones, no con los desplazados, no con los refugiados, sino con todo tipo de movilidad humana, hay que tener en cuenta que siempre la movilidad humana incluye flujos mixtos, no sabemos muy bien por qué se mueven esas personas, y que cuando esto se combina con factores climáticos ambientales, estamos ante situaciones multifactoriales y multicausales. Por tanto, cualquier respuesta que se dé desde el derecho o desde esta perspectiva va a ser una respuesta compleja, no es una respuesta simple y que no se pueda discutir, sino todo lo contrario. Para abordar esta cuestión hay factores que hay que tener en cuenta. Algunos de los autores de los materiales que están colgados hablan de 3 tipos de factores, ¿no? El primer factor sería un factor, vamos a decir, de tipo ético o de tipo moral, que es la necesidad de protección. Es decir, cuando por causas climáticas o ambientales una persona ve arrasado su hábitat, las tierras cultivables, el acceso al agua, etcétera, necesita una protección que en principio el derecho no ha contemplado. Que en principio las normas del derecho internacional no ha tenido en cuenta porque tradicionalmente esa necesidad no ha existido. Es verdad que Naciones Unidas en la última década comienza ya a trabajar sobre estas cuestiones, especialmente ACNUR, y toma en cuenta el cambio climático y la movilidad que se produce por esa razón, y lo hace desde lo que se denomina la dinámica de nexos, que es uno de los textos que está colgado en inglés. La dinámica de nexos lo que dice es que los conflictos, la violencia, las situaciones de enfrentamiento que se producen en determinados estados se mezclan de manera indisoluble, por decirlo de alguna manera, con causas climáticas, porque muchas veces estos conflictos son por discusiones por la tierra o por medios naturales, recursos naturales que son muy escasos. Y que, por tanto, el derecho internacional, las normas, tienen que hacer frente a esa situación, pero inicialmente se ha hecho desde la perspectiva del desplazamiento, y especialmente desde el desplazamiento interno. La dinámica de nexos habla especialmente de desplazamiento interno, es decir, dentro de un estado, no transfronterizo. Esta primera cuestión la volveremos sobre ella porque, claro, aquí el elemento que no está en juego es el elemento de la extranjería. Estamos hablando de nacionales que se mueven protegidos, digamos, por el ámbito de la nacionalidad dentro de un propio estado. Junto a este factor ético o moral de necesidad de protección de estas personas, hay un segundo factor que es el factor técnico, el factor normativo, el hecho de que ninguna norma de derecho internacional de derechos humanos, de derecho de los refugiados, del derecho del clima, ninguna norma contempla esta situación. Y probablemente la norma más garantista en el ámbito de la movilidad humana es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de Ginebra de 1951, y el Estatuto de Nueva York del 67 que la desarrolla, pero es verdad que no incluye específicamente causas climáticas y por tanto ahí no tenemos una figura jurídica concreta donde poder encajar a estas personas ahora en este momento. Y esto se une con el tercer factor, que en mi opinión es el factor, el verdaderamente importante, que es el factor político. El hecho de que los estados en general se muestran reticentes a cumplir sus obligaciones ya existentes en el ámbito del refugio y, desde luego, contrarios a ampliarlas.
Creo que tenemos ejemplos muy recientes con los pactos mundiales sobre migración segura, ordenada y regular, o el Pacto Mundial sobre Refugiados, los dos del 2018, que evidencian que los estados evidentemente no quieren esta obligación. Y también en el ámbito regional se han hecho intentos, por ejemplo, en el ámbito del sistema europeo, se ha intentado a introducir alguna cuestión relacionada con causas climáticas y los estados se han negado. En el estatuto jurídico de refugiado hay que estar fuera del país del cual uno es nacional. Entonces, digamos que hay una parte de la doctrina, Salinas, por ejemplo, que es uno de los artículos que está colgado en los materiales disponibles, Salinas critica el recurso a esa idea de refugiado porque dice que establece una discriminación, ¿no? No es que la creemos ahora, ¿no? El segundo gran problema, que es el que sistemáticamente, digamos, los contrarios a mi postura reiteran, es la necesidad de demostrar que existe un temor fundado de persecución. Es decir, el artículo 1A2 de la Convención de Ginebra señala que para poder solicitar y acceder al estatuto de refugiado, la persona solicitante tiene que demostrar que tiene un fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un determinado grupo social o por opinión política. Obviamente aquí las causas medioambientales no están. Y por tanto, digamos, esta parte mayoritaria de la doctrina dice, bueno, por tanto no cabe el refugio. Pero yo aquí, sobre esto vuelvo al final, cuando haga mi propuesta, yo creo que aquí hay que hacer la lectura extensiva que ya se ha hecho en otros casos, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con el género, en cuestiones vinculadas con matrimonios forzosos o mutilaciones genitales, que entienden que ese grupo social al que nos estamos refiriendo podría estar allí y que en realidad sí que hay motivo de persecución. Sobre esto volveré cuando concrete mi propuesta. Y luego el tercer requisito que la doctrina contraria cuestiona es el hecho de que el estatuto de refugiado tiene que ser individual y personal. Por tanto, dicen, bueno, si todas las personas que pertenecen a un país están amenazadas por causas climáticas, por tanto, no cumplen este criterio de individualización y de personalidad. Yo creo que este criterio es falso porque se interpreta como el todo, cuando en realidad sería como decir, cualquiera que viene de un país en guerra, como todos están amenazados por la guerra, no tienen la situación personal e individual. Lo que dice la Convención de Ginebra es que hay que analizar el caso concreto de cada uno de los solicitantes, tomando en consideración sus circunstancias específicas, personales e individuales en el contexto de su país. Y creo que aquí, el ejemplo que pondré ahora a continuación, esto resulta perfectamente identificado. Por tanto, estos tres requisitos, digamos, que la doctrina contraria a la postura de defender el refugiado climático o ambiental establece, yo creo que no se sostienen y desde luego no se sostienen si la perspectiva de interpretación se hace desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo que aquí la labor que ha iniciado, es verdad que no la ha completado, estamos en un camino inicial, pero la labor que ha iniciado Naciones Unidas en este punto a mí me parece extremadamente interesante, porque Naciones Unidas, y ahora pondremos algún ejemplo, en diversos casos la idea que está apuntando es que cuando hablamos del ámbito del derecho internacional de los refugiados, en realidad estamos hablando de un subconjunto de normas de derechos humanos. Y por lo tanto, cuando se interpretan normas de derechos humanos, por ejemplo, los pactos del 66, ahora ponemos algún ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se está también conceptualizando la Convención de Ginebra, es decir, se está también completando la noción de la Convención de Ginebra porque es un subconjunto de normas de derechos humanos. En este sentido, por ejemplo, se pronuncia el artículo que está también colgado de Mauricio Ferro, que lo que viene a decir es que esta lectura de derechos humanos es una lectura que permite extender el concepto estricto y lineal de la Convención de Ginebra. Y en este sentido yo creo que apuntala muy bien esta defensa o esta perspectiva uno de los casos emblemáticos de Naciones Unidas, que es el caso Ioane Teitiota. El caso Ioane Teitiota es el caso de un señor que vive en la República de Kiribati, en concreto en la isla de Tarawa, y entonces solicita asilo en Nueva Zelanda. Solicita asilo alegando que el crecimiento del nivel del mar imposibilita su vida, pero que sobre todo ese crecimiento del nivel del mar ha provocado una serie de conflictos y de enfrentamientos por tierras cultivables que ya ha provocado muertes y que por lo tanto amenazan su derecho a la vida. Y además no tiene posibilidad de acceder a agua potable porque bueno, el agua del mar ha contaminado la mayoría de recursos de agua potable que existe en esa zona. De manera que el derecho a la vida, señala el señor Teitiota, pues se ve comprometido.
Nueva Zelanda no lo entiende así, le deniega la posibilidad de asilo, le deniega el estatuto de refugiado y en todo el ámbito nacional, digamos, todos los recursos se le deniega y acude al ámbito del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La doctrina que desestima mi postura, la postura de los refugiados climáticos, dice, bueno, el comité dice que Nueva Zelanda ha actuado correctamente denegando el asilo, es verdad que lo dice, ha actuado correctamente, y además dice que Kiribati, o sea, el Estado del Gobierno Nacional, el señor Teitiota, pues le ha dado las medidas de protección suficientes. Esto lo dice el dictamen de Naciones Unidas. Pero acto seguido dice, en todo caso, es verdad que aquí se abre la posibilidad de interpretar la situación del señor Teitiota a la luz del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, el derecho a la vida. Se abre la posibilidad de ver si realmente el derecho a la vida estaba amenazado o si era tan grave la situación que en realidad ese derecho estaba violado, aunque en este caso concreto no lo esté. Yo creo que aquí es muy interesante leer los dos votos disidentes, que muchas veces son adelantados a su tiempo. Yo creo firmemente que ahora estos votos disidentes son adelantados a su tiempo, porque van a insistir en que efectivamente, atendiendo al derecho regulado en el artículo 6, podemos entender que sí que tendrían que haberle reconocido el estatuto de refugiado por la amenaza del derecho a la vida. ¿Por qué es interesante este nuevo camino que abre este dictamen? Más allá del caso Kiribati, más allá del caso de Teitiota, porque es interesante para otros supuestos. Pues al menos por 4 razones. Porque el comité lo que va a decir es voy a establecer unos estándares garantistas que los estados tienen que cumplir para alinearse con las normas de derechos humanos, con normas más garantistas que la Convención de Ginebra y que van a servir también para interpretar la Convención. El primer estándar, la primera obligación que recuerda el comité, en este caso Teitiota, es que el Estado tiene la obligación de analizar el caso concreto tomando en consideración el hecho que ha ocurrido, es decir, la situación en la que se encontraba el señor Teitiota, pero también la realidad del país, en este caso Kiribati. Y expresamente dice que, por ejemplo, Nueva Zelanda no tuvo en cuenta el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas que toma precisamente como ejemplo a Kiribati para señalar las políticas necesarias para garantizar el acceso al agua dulce, porque en general es un estado con problemática y especialmente en el sitio del cual procedía el señor Teitiota, ¿no? Entonces, que en este caso era necesario que hubiera analizado ese estándar, aunque no lo hizo y a pesar de ello no considera que vulnera el derecho a la vida. La segunda obligación que establece es, en mi opinión, una de las obligaciones más relevantes para mantener mi postura, porque recuerda que a la luz del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida, y del artículo 7, no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen la obligación de no expulsar o devolver a una persona a un lugar en el cual exista un riesgo grave de poder sufrir un daño. Y esta es precisamente la argumentación que toma, en mi opinión, la primera opinión disidente, que es, en mi opinión, brillante jurídicamente, porque lo que hace es desarrollar esa idea. Analiza cuál es la situación real del señor Teitiota, toma en cuenta que no podía seguir viviendo allí porque no existían tierras cultivables y ya había sido amenazado, no había agua dulce para ser viable la vida de su familia y la suya, y por tanto se había vulnerado, dice la opinión disidente, el derecho a la vida. Porque es también interesante este dictamen en cuanto a estándar de protección de cara a futuras interpretaciones, porque es la primera vez que el comité vincula directamente esta idea de cambio climático y derecho a la vida. Es decir, el cambio climático, la no acción de los estados no es irrelevante, sino que puede directamente llegar a atacar a uno de los núcleos duros internacional de derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y, segunda parte, además lo complementa y lo dice directamente con la necesidad de activar o reforzar la responsabilidad de la comunidad internacional. Es verdad que el comité en este sentido, vamos a decir, es cauteloso, ¿no? Y señala que la comunidad internacional tiene un deber de prevención, de reducir los efectos del cambio climático, de asumir todos los compromisos. Vamos a decir que el derecho internacional del clima establece básicamente derechos de manera preventiva, pero al final de esa argumentación en relación a las obligaciones de la comunidad internacional señala
que también la comunidad internacional debe asumir las obligaciones de su incumplimiento de los objetivos marcados en el ámbito del derecho internacional del clima. Y ahí expresamente menciona el desplazamiento. La palabra que utiliza el dictamen es el desplazamiento. Y tanto el desplazamiento que se pueda producir a nivel interno como el desplazamiento que se pueda producir a nivel externo o transfronterizo. Y señala que los estados hay que buscar el mecanismo, y lo dice expresamente el dictamen, porque esta realidad de movilidad humana va a ir creciendo con el tiempo. O sea, el efecto cada vez va a ser mayor. Y si hasta ahora no ha existido, era porque no se notaba todavía el impacto tan grave de los ataques, vamos a decir, medioambientales, pero que en la actualidad y en el futuro esa figura va a ser necesaria. Entonces hace un llamamiento para que se regule a nivel internacional pues una figura que pueda hacer frente a esta realidad. ¿Cuáles son las posibilidades que podríamos tener para jurídicamente poder hacer frente a esta realidad? En mi opinión, yo creo que es obvio que el mejor escenario es el que es imposible. El mejor escenario sería establecer un marco internacional específico, concreto, de movilidad humana por causas medioambientales o climáticas. Un marco, con todas las garantías de la Convención de Ginebra, incluso mucho más, ¿no? Que fuera mucho más garantista y que permitiera asegurar todas las situaciones, desde el desplazamiento interno hasta el marco internacional. ¿Por qué creo que es imposible? Porque creo que no descubro nada si digo que estamos en un momento en el que los estados se sitúan precisamente en la zona contraria, ¿no? Yo no solo creo que ahora no se pueda hablar, no se pueda abrir, digamos, jurídicamente el debate en materia de desplazamiento climático, sino que creo que es un momento y no abrir la convención acerca de la Convención de Ginebra, el resultado sería un resultado a la baja. Y creo que tenemos el ejemplo por excelencia en la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, el famoso SECA. Todas las modificaciones que se han abierto en relación al Sistema Común de Asilo, argumentando la búsqueda de un sistema más garantista, se han concretado en la práctica en una menor protección y se han concretado en la práctica en una reducción de las obligaciones, en cuanto a reubicación, reasentamiento, etcétera, por parte de los Estados Unidos. Es un poco lo que llama el profesor de Lucas el vaciamiento del derecho a asilo. El hecho de que existe ese derecho, la posibilidad de solicitar el refugio, pero que en la práctica es un derecho vacío porque está, digamos, se le ha quitado todo el sistema garantista que tenía detrás. Entonces yo creo que esta primera propuesta, que hace una parte de la doctrina muy pequeña de vamos a discutir sobre un marco específico y especialmente protector del desplazamiento humano en general, en todas sus variables, yo creo que ahora no es viable. ¿Qué pienso que sí que es viable? Y aquí se sitúa mi postura, lo que me gustaría un poco que discutiéramos. ¿Qué posibilidad creo que sí que es viable? Pues yo creo que la posibilidad más viable en el momento actual sería aprovechar los marcos jurídico-normativos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no se trata de crear nuevas obligaciones a los estados, que esto los estados pues quieren asumir, sino de recordar a los estados las obligaciones que ya tienen, esas obligaciones mínimas en el ámbito del derecho internacional y, bueno, pues exigir que, si se están cumpliendo mínimamente en otros casos, se cumplan también en este supuesto. ¿Y cómo se concreta esto en la práctica? Bueno, pues en la práctica mi propuesta sería que hubiera una figura de refugiado climático. Algunos autores prefieren hablar de refugiado medioambiental porque es más amplio que el mero cambio climático, porque claro, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando siempre o pensando en causas naturales. Pero cuando hablamos de daño medioambiental está también la acción del hombre, o sea, la mala utilización de los recursos, la contaminación, etcétera, ¿no? En realidad, creo que es indiferente, tiene que ser lo más amplio posible, refugiado climático o medioambiental, con todas estas realidades. En primer lugar, si recurriéramos a esta figura, si intentáramos ponerla en marcha, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues ahí tenemos que tener en cuenta las obligaciones que surgen de la conjunción del derecho internacional de los refugiados y el estándar mínimo internacional de derechos humanos. En mi opinión, la primerísima obligación, la obligación de no expulsión o devolución a tercer estado donde se pueda sufrir daño grave, artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en la actualidad, ¿cómo lo podemos encajar? Pues con el principio de no devolución, el non-refoulement,
que establece la Convención de Ginebra. Es verdad que la Convención de Ginebra es más limitada al principio de no devolución que el caso de la prohibición que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es más limitado. Bueno, como es la posibilidad que de momento tenemos digamos, en el ordenamiento jurídico vigente, esa sería una primera. Y esto es muy interesante porque nos llevaría, y esto lo podemos discutir, tampoco me quiero extender mucho, nos llevaría a discutir sobre qué vamos a considerar como tercer país seguro en el caso del cambio climático. ¿Qué tercer país va a poder considerarse seguro para, no podemos expulsar, no podemos devolver a países que no sean seguros, cómo vamos a aplicar en la práctica el principio de no devolución? Esa sería la primera obligación. Pero yo creo que habría que tener en cuenta un segundo conjunto de obligaciones que, en mi opinión, la doctrina suele obviar, porque la doctrina, digamos, suele centrarse o en el ámbito del refugio, y ahí los derechos humanos, o en el ámbito del derecho del clima. Y yo creo que el derecho internacional del clima, el derecho internacional de los refugiados, tienen que converger en el ámbito de los derechos humanos. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que hay que tener en cuenta también para avalar este estatuto que yo propongo de refugiados climáticos, hay que tener en cuenta las obligaciones que surgen del derecho internacional del clima. Es decir, los estados tienen, de acuerdo con el derecho internacional, dicho así rápido, ¿no?, con distintas disposiciones, tienen una serie de obligaciones, como ya hemos visto, la obligación de prevención, pero la obligación de prevención sistemáticamente en la jurisprudencia se va concretando en obligaciones concretas. Por ejemplo, el caso Urgenda en 2015 en Países Bajos. El tribunal condena, sanciona a los Países Bajos por incumplimiento de las emisiones de CO2. Y recurre, es una sentencia muy interesante, está comentada en el artículo, y recurre a la responsabilidad civil extracontractual que existe en el ámbito del derecho nacional. Y que recuerda al Estado que tiene no solo un deber de cuidado, sino también un deber de diligencia debida. Y que cuando no cumple ese estándar de diligencia debida, surge una obligación. En esa misma línea, más recientemente, el Tribunal Administrativo de París, en el caso, que es un caso que ha tenido muchísima difusión, se llama l'affaire du siècle, el caso del siglo, ¿no? Habla precisamente también de 4 organizaciones que contra el Estado francés le piden el cumplimiento de la política en torno al efecto invernadero. Entonces, en la sentencia de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo francés considera que ha incumplido el Estado francés, le emplaza, le pone una serie de medidas que tiene que cubrir, que revisa en octubre de 2021 y que tiene hasta finales de 2022 para hacer efectivas. Y ahí lo que le está exigiendo es la responsabilidad civil extracontractual que también exige el Código Civil francés en este caso. Yo creo que esto abre una serie de posibilidades para entender que el hecho de poder acudir al estatuto de refugiado liga con esta obligación que tienen los estados que han incumplido manifiestamente su principio de prevención y que ha generado pues, que otros tengan que sufrir las causas del medio ambiente. Es verdad que no hay que ser ilusorio y que esto cuesta y que los estados van a ser reticentes y que mientras se consigue esto, que para mí sería, digamos, mi propuesta en la que me gustaría que discutiéramos, mientras se consigue esto, podemos aprovechar también otras oportunidades que tenemos. Es decir, podemos aprovechar las oportunidades que dan los regímenes nacionales o los regímenes regionales. Por ejemplo, pues en el ámbito alemán, el Tribunal del Distrito de Baden-Württemberg, por ejemplo, ha utilizado la idea de causas climáticas para paralizar la expulsión de una persona afgana. La persona afgana que iba a ser expulsada, tomando en consideración el lugar de Afganistán en el cual estaría y las condiciones medioambientales en las cuales se encuentra, se paraliza su expulsión. Es verdad que esto es un régimen, vamos a decir, de parche, ¿no? Porque no soluciona, no le supone un estatuto jurídico estable, sino la posibilidad de acceder a una protección temporal, que habrá que renovarla, etcétera. Pero bueno, es una forma también de introducir esta idea de la importancia del desplazamiento, de la movilidad humana por causas climáticas en el ámbito de la extranjería, que sería el ámbito de la expulsión. Y además es interesante esta sentencia del Tribunal Alemán porque conecta directamente el tomar en consideración esas causas ambientales con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, con lo que estábamos viendo antes, con la posibilidad o con la prohibición, digamos, de no someter a personas a tratos inhumanos o degradantes. Y en ese sentido, yo creo que es interesante. Y luego hay también un último instrumento, y con esto acabo para que podamos tener tiempo para la discusión, hay un último instrumento que yo creo que no hay que ningunear, aunque sistemáticamente la doctrina jurídica lo ningunea, y es el soft law, ¿no? El derecho no obligatorio.
Bueno, pues como no cumple obligaciones no es interesante. Yo creo que no. Yo creo que los pactos mundiales, los dos que he mencionado anteriormente, la iniciativa Nansen, la plataforma de respuesta frente a desplazamientos en casos de desastres, etcétera, yo creo que son una buena forma de tantear a los estados, de despertar conciencia, de generar consensos mínimos que históricamente en el ámbito de los derechos humanos han funcionado. Es decir, muchas veces se ha ido primero a un instrumento no vinculante, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, así surge, para después poder conseguir instrumentos que sean vinculantes. Yo creo que hay que tener en cuenta también que el soft law, bueno, pues puede ser una forma de ir concretando aquellos puntos de acción en los que sí o sí el derecho en el ámbito normativo va a tener que actuar. Aglutinando estas cuatro partes, el derecho internacional de los refugiados con los derechos humanos, el derecho del clima, las posibilidades que ya tenemos en el ámbito nacional y regional y el soft law, yo creo que es posible construir un estatuto más garantista en una situación que está llamada a crecer y a generar situaciones de extrema desprotección en las futuras décadas. Me lo dejo aquí y a su disposición. Muchas gracias.